Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar otro tema de neonatología. Soy el doctor Ángel Samanés, pediatra neonatólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Vamos a tocar enfermedades hematológicas del recién nacido, tema muy importante en lo que es el manejo. Como todas estas patologías que estamos tocando, todas se relacionan, todas manifiestan signología inespecífica, puede ser una u otra. Por eso lo importante es este nivel, el gran nivel de sospecha que uno tenga. Primera patología, anemia. Durante la fase de feto al recién nacido se dan ciertos cambios fisiológicos. Ejemplo, tenemos valores normales de hemoglobina en sangre cordón. Tenemos de 16.7 a 18 gramos por decilitro es el nivel de hemoglobina, con el rango ya demostrado. Si yo veo en un recién nacido a término, la sangre de cordón tiene un nivel de 17 más menos 1.6 gramos por decilitro. Si tengo una hemoglobina menos de 13 gramos por decilitro o un hematocrito de 40%, prestar atención, esto es anormal. Hay una disminución progresiva en el recién nacido a término, consecuencia de la anemia fisiológica a partir de la tercera semana de vida, con un pico del valor más bajo entre las 8 a 12 semanas, entre un valor de 9.5 a 11 gramos por decilitro. En el prematuro el nivel de hemoglobina es algo más bajo, pero igual 16 más menos 2.4 gramos por decilitro. Y la caída de hemoglobina es mucho más precoz que un a término. Ya no es entre las 8 y 12 semanas, sino es entre las 6 y 8 semanas, con un nivel más bajo de hemoglobina, entre 7 y 10 gramos por decilitro, que se viene hasta ahora. Entonces, la anemia fisiológica del recién nacido es una caída normal, no es patológica de hemoglobina hematocrito, y la hemoglobina puede estar muy baja. La idea es cómo yo lo interprete, me está dando alguna signología o no. En el atérmino va a llegar a un mínimo de 11.5, en el pretérmino de 8 gramos por decilitro. Ocurre antes y en mayor grado y algo más acentuada en el pretérmino. Y la hemoglobina va aumentando, si bien es cierto, con lentitud entre el cuarto y sexto mes de vida, en respuesta al incremento de la eritropoyetina. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto del fenómeno de la anemia fisiológica recién nacido? Porque mejora la oxigenación al nacer, disminuye la producción de glóbulos rojos. Acuérdense que en el intraútero es un ambiente hipóxico, hay menor cantidad de manejo de O2. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, como hay un medio hipóxico, aumento mis niveles de hemoglobina, se tiene que adaptar al medio extraútero. Disminuye en el extraútero los niveles de eritropoyetina, disminuye la actividad de síntesis de glóbulos rojos a nivel medular, disminuyen los niveles de reticulocitos, hay una disminución progresiva de la hemoglobina. Este tiempo de vida media del glóbulo rojo también es menor. En un adulto el tiempo de vida media del glóbulo rojo es de 120 días, en el atérmino es de 60 a 70 días. En el pretérmino dura mucho menos, de 35 a 50 días. Y a asumir que ya hay un rápido crecimiento del organismo. ¿Cuándo yo considero anemia? Cuando relaciono nivel de hemoglobina o nivel de hematocrito en relación a la edad gestacional. Hemoglobina o hematocrito menos de 2 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad. Entonces, otras cosas que tenemos que considerar es el nivel de hemolemia del recién nacido, que es de 80 mililitros por kilo. Cómo se producen estos cambios significativos en la masa del glóbulo rojo, que ya lo habíamos mencionado. Cómo es el paso de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto. Y cómo aumenta la liberación de oxígeno a los tejidos. A las 8 a 12 semanas los valores de hemoglobina alcanzan su punto más bajo, ¿no? Y ahí disminuye la oferta de oxígeno a los tejidos, se estimula la producción de eritropoyetina y de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son las causas de anemia en el recién nacido, ya saliendo de la anemia fisiológica? En las primeras 2 semanas hay una pérdida o destrucción acelerada de glóbulos rojos. Hablamos de pérdida, muestreo. Pasadas las 2 semanas consideramos una disminución en la producción de glóbulos rojos. Pérdida de sangre, hemorragia prenatal oculta, hemorragia fetomaterna, transfusiones intergemelares, accidentes obstétricos,
desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa, incisión de placenta durante la cesárea, ruptura del cordón umbilical o un vaso anómalo, hematoma del cordón umbilical o placenta, malformaciones del cordón umbilical o de la placenta. Hemorragia interna que se puede dar durante el periodo neonatal, hemorragia intracraniana, cefalomatomas, hemorragia retroperitoneal, renal o suprarrenal, ruptura hepática, ruptura esplénica, flebotomía excesiva también. ¿Cuándo se destruye la sangre? Hemólisis de mediación inmunitaria, incompatibilidad de grupo, factor, grupos menores, anemia hemolítica, autoinmune materna, defecto de membrana, desferocitosis, eliptocitosis, defectos enzimáticos, deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatías, talasemia, padecimientos adquiridos, sepsis bacteriana, infecciones congénitas, coagulación intravascular diseminada, ¿no? Disminución en la producción de sangre, anemia, Diamond-Blackfan, leucemia congénita, infecciones congénitas, síndrome de Down, osteopetrosis, supresión de glóbulos rojos inducida por fármacos, anemia del paciente pretérmino. El signo más frecuente de un caso de paciente anémico es la palidez tanto de piel y mucosas, e ictericia en el caso de anemia hemolítica. Pero no solamente la palidez, sino que trae consigo. Si estamos hablando de una anemia aguda, con gran pérdida de volumen, aparece la clínica de hipovolemia, shock, signos de insuficiencia respiratoria, taquipnea, distrés, a nivel cardíaco, taquicardia, hipotensión, disminución de la presión venosa central, mala perfusión periférica y acidosis metabólica. Anemia hemorrágica crónica, predomina lo que es la palidez, con escasa o ausente sintomatología respiratoria y hemodinámica. Anemia hemolítica crónica, aparece ictericia además de la palidez. Hepatoesplenomegalia, porque yo tengo que tener focos de síntesis de glóbulos rojos extramedular. Anemia del prematuro, puede observarse fatiga en la alimentación, se queda el peso, se queda la talla, hay un estancamiento ponderal, taquipnea, taquicardia, apneas. Aumentan el número de apneas porque hay un aumento en el requerimiento de oxígeno. Es un paciente anémico. Acidosis metabólica también. No hay un adecuado transporte de O2. ¿Qué productos sanguíneos debo utilizar para corregir la anemia? Solo cuando se necesite, según criterios. Si el paciente comienza a requerir mayor cantidad de oxígeno, tengo un paciente inestable, está en ventilación mecánica, el paciente comienza con mayor número de apneas, si la causa de taquicardia, taquipnea es secundaria a anemia y no a otras causas, transfundamos glóbulos rojos. La dosis de transfusión de glóbulos rojos va de 10 a 15 mililitros por kilo. En un promedio de 2 a 4 horas. Si estamos hablando de prematuros menos de 1500 gramos, por prevención que se usen glóbulos rojos irradiados y filtrados. Y cuando uso sangre total para exsanguíneos transfusiones. Policitemia es lo contrario a esto. Cuando yo tengo un hematocrito venoso mayor del 65% obtenido en una muestra de sangre venosa, o sea, hemoglobina mayor a 22, ahí estoy hablando de policitemia. ¿Cuál es la fisiopatología? Que tenga factores etiológicos que haya aumentado la síntesis de glóbulos rojos a nivel fetal, la transfusión de glóbulos rojos cuando está por medio de la placenta, gemelos monocigotos. No solamente es el hecho de tener un hematocrito mayor del 65%, sino esto que lleva una sangre más hiperviscosa, lleva hiperviscosidad, cómo afecta el hematocrito, cómo hace que se deformen los glóbulos rojos, presencia de acidosis, hipoglicemia por mayor consumo, hipocalcemia, velocidad de flujo a nivel de la arteria cerebral media, como velocidad a nivel de índices de resistencia a nivel renal, hipervolemia también. ¿Cuál es la población de riesgo? El pequeño para la edad gestacional, ya que hay una insuficiencia uteroplacentaria, hay un medio hipóxico crónico, entonces por el afán de compensar va a aumentar lo que es la síntesis eritropoyética. En el posttérmino, hijo de madre hipertensa, hijo de madre diabética, consideremos a todos ellos como insuficiencia uteroplacentaria crónica. Gemelos, el asfixiado, síndrome de Down, un pinzamiento tardío de cordón, entre otros. El cuadro clínico, la gran mayoría son asintomáticos.
Vamos a ver plétora, o sea, un gran grado de rubicundez, taquimia, grados de hipertensión pulmonar, apnea, cianosis, letargo o irritabilidad, problemas de la alimentación, succión débil, ya que hay una disminución de flujo a nivel del sistema nervioso central, compromete su sensorio, presencia de temblores, mioclonías, convulsiones, hepatomegalia, oliguria, priapismo. Y esta se asocia a trastornos metabólicos. Hay hipoglicemia, trombocitopenia, hipocalcemia y reticulocitosis. Diagnóstico: primero evalúo mis pacientes con factores de riesgo, como todo en neonatología. Luego examen físico. Luego el cuadro clínico, cuadro asociado. Y tengo que ver el resultado de hematocrito. Un hematocrito venoso mayor de 65%. ¿Por qué no hematocrito capilar? Porque a diferencia del hematocrito venoso, el capilar es 5 a 15% veces más alto. ¿Por qué no arterial? Porque el arterial subestima, está en 3 a 7% más bajo. Por eso se tiene que medir en sangre venosa central y hematocrito con microcentrífuga. Esa es la medición. ¿Cuál es el manejo? Si yo tengo un hematocrito menor del 70% y el paciente está asintomático, solamente observo y hago hematocrito control. Si tengo paciente con hematocrito menor del 70% pero es sintomático, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una exsanguíneo transfusión parcial. Si el hematocrito está más del 70%, ya de por sí ya no espero síntomas, sino hago una exsanguíneo transfusión. ¿Qué es la exsanguíneo transfusión parcial? Viene a ser la hemodilución a través de un recambio isovolumétrico de sangre por otros fluidos. Saco una cantidad de sangre y coloco cloruro de sodio. De eso se trata. Y ese método común consiste en sacar sangre de un catéter umbilical y reponerlo a través de una misma vena o una vena periférica, considerando que el volumen circulante de un neonato término de 80 a 90 mililitros por kilo. Y el hematocrito al cual yo quiero llevar es un hematocrito deseado que está entre 50 y 55%. Y con una fórmula de volumen de intercambio, el volumen circulante habíamos dicho en el término de 80 a 90 mililitros por kilo, por hematocrito observado menos hematocrito deseado. Hematocrito deseado considera ese 50-55%. Y sobre el hematocrito observado, o sea, el resultado del paciente. ¿Qué complicaciones puedo tener? Hiperbilirubinemia, enterocolitis necrotizante, por una disminución de flujo a nivel de la circulación intestinal, circulación toda esplénica, ileo, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal aguda, convulsiones, infarto, hemorragias intracerebrales, gangrena periférica. Eso es básicamente anemia y policitemia. Enfermedad hemolítica por incompatibilidad de grupo, tenemos unos pequeños slides. Tenemos que dar en el 20% de embarazos con un requisito que la madre sea grupo sanguíneo O y el bebé sea grupo sanguíneo A o B. Solamente un quinto de los pacientes van a presentar incompatibilidad BO, que va a llevar a hiperbilirubinemia en un 5 a 10% de los pacientes. La clínica se presenta ictericia en las primeras 24 horas. Al examen físico, generalmente las manifestaciones son más leves con un examen físico normal, y a mayor severidad el paciente puede presentar palidez, hepatosplenomegalia e hidrox fetal. El CUMS directo lo que me va a servir va a ser en sangre de cordón, sensibilidad 40-50%, mayor gravedad, mayor examen de transfusión. CUMS indirecto confirma sensibilización. El CUMS directo lo que mide son anticuerpos en la pared del glóbulo rojo. A lo que el CUMS indirecto, anticuerpos libres. Eso es usado en la madre, en sangre materna. La bilirrubina sérica lo que me va a representar es cómo está la velocidad de ascenso, ¿no? Cómo es que esta se va incrementando de acuerdo al grado de hemólisis. Y enfermedad hemolítica por incompatibilidad de RH o eritroblastosis, la madre tiene que ser RH negativo y el bebé RH positivo. Hay ciertos grupos de antígenos, el C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula y el C minúscula, D y E minúscula. Incompatibilidad por RH. Tenemos que ver el grado de hemólisis, anemia, aumento de bilirrubina no conjugada, eritropoyesis compensatoria, gravedad variable, generalmente en las primeras 24 horas.
Y esta, en el primer hijo no se presenta con mucha significancia. A medida que va aumentando los recién nacidos, de la madre se va incrementando el grado, se va incrementando la severidad. Como sospecho de hemólisis, ictericia que aparece en las primeras 24 horas de vida, prueba de Coombs directa positiva, hematocrito o hemoglobina en descenso, aumento de recuento de reticulocitos, signos de hemólisis en la nefrotis de sangre periférica y una velocidad de aumento de bilirrubinas totales mayor de 0.2 miligramos por decilitro hora. Y eso es lo que les he querido traer, como es los trastornos hematológicos, anemia, policitemia, enfermedades hemolíticas, una pincelada a lo que son enfermedades hemolíticas. Eso es todo, gracias.